Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. El tema de hoy es economía de libre mercado. En esta economía de libre mercado, hoy vamos a someter a examen científico, si esta teoría de la magia de la mano invisible de Adam Smith, si eso es un descubrimiento o se lo inventó, si no tiene base científica. Entonces vamos a estar valorando, como haciendo un examen, si esta mano invisible, que es como una metáfora, si él, ¿de dónde sacó esa metáfora? Y si es verdad que existe la mano invisible. Entonces vamos a analizar la teoría de libre mercado de Adam Smith. De entrada tenemos que tener claras las diferencias entre lo que es un descubrimiento y lo que es un invento, ¿vale? Entonces, el descubrimiento es algo que existe y que es verdadero, es decir, que no se lo inventa nadie, está ahí. Existe de forma natural, es decir, está avalado por todas las ciencias, por la física, por la química, por la economía, es decir, tiene que tener una base científica, es decir, que de forma natural podrías explicarlo basándote en la ciencia, porque está ahí, antes de que nadie lo descubra, y que permanece oculto hasta que la ciencia lo detecta. Pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, un tesoro, yo no me lo puedo inventar. Yo no puedo decir, uy, aquí hay un tesoro. Dices, sí, pues ponte a escarbar. No te lo puedes inventar. Si lo hay, lo que vas es a descubrirlo. Algún día encuentras un tesoro, pero es porque lo hay. No te lo puedes inventar. Entonces, la diferencia entre descubrir e inventar es abismal, porque el descubrimiento es algo que está en la naturaleza y que es lo que la ciencia siempre anda buscando, descubrir exactamente el porqué de las cosas, y los inventos es algo que sale de la cabeza humana. Entonces, por ejemplo, Benjamin Franklin, cuando se dio cuenta de que los rayos algo tenían, porque generaban una electricidad, es decir, él generaba algo que le llamó electricidad. Incluso hizo la prueba con la cometa y una llave y le metió un chispazo. Dice, bueno, ahí hay algo. Bueno, pues eso fue un descubrimiento. Y muchos de los descubrimientos a veces se produce, con mucha frecuencia, se produce serendipia. Es decir, que no es que digas tú, voy a descubrir esto porque estoy súper convencido, sino que te lo encuentras y lo descubres muchas veces de casualidad. Por ejemplo, Fleming, cuando descubrió la penicilina, fue por casualidad, porque se había ido de vacaciones, había dejado ahí unas placas y cuando llegó vio que alrededor de ciertas colonias, que eran hongos, no crecían las bacterias. Y entonces él ya indagó, pero el descubrimiento en ese momento fue por suerte, tuvo serendipia. Entonces, sin embargo, un invento, ¿qué es un invento? Es algo que sale del ingenio humano, es decir, que cuando hemos descubierto algo, le vamos sacando aplicaciones gracias al ingenio humano que consigue que con la ciencia aplicar lo que se descubrió con la ciencia, aplicarle, digamos, usos útiles. Entonces, una vez descubierta la electricidad, pues vieron que la electricidad se podía conseguir luz y vino Thomas Edison, inventó la bombilla. Y no fue por serendipia, es decir, no fue por casualidad, sino que trabajó duro, experimentó con más de 3.000 filamentos hasta que encontró uno que podría mantenerse incandescente sin quemarse. Entonces, cuando consiguió un filamento de tungsteno y vio que la bombilla daba luz y mantenía esa luz, también tuvo que probar haciéndole el vacío y todas estas cosas, es decir, que trabajó duro para conseguir sacar provecho a un descubrimiento, sacarle provecho gracias al invento de la bombilla. Entonces, es muy distinto. El descubrimiento está ahí y la ciencia lo descubre cuando coincide. Y los inventos es la forma de aprovechar esos descubrimientos. Entonces, ¿qué hizo Adam Smith? Pues Adam Smith lo que hizo fue descubrir, él se planteó la siguiente cuestión. ¿Por qué unos países eran más ricos que otros? Y entonces Adam Smith llegó a la conclusión de que aquellos países que tenían mejor libre mercado es lo que les iba mejor. Entonces dices, a ver, vamos a razonarlo. ¿Realmente esta teoría del libre mercado, eso es un invento o es un descubrimiento? Bueno, pues lo cierto es que se puede considerar un descubrimiento. Es decir, el libre mercado surge siempre de forma espontánea cuando un asentamiento humano descubre algún tipo de riqueza. Puede ser la agricultura, que se dé bien cierta agricultura. Puede ser minería, que en un sitio hay oro, por ejemplo. Puede ser la ganadería,
puede ser lo que tú quieras. El caso es que el ser humano detecta una riqueza, es decir, ese tesoro, descubre ese tesoro y ahí comprueba que puede ganarse la vida y entonces va a una afluencia de humanos que van allí porque hay riqueza. Y eso lo ves todos los días. De hecho, hay pueblos que prosperan más que otros precisamente porque tienen algún tipo de riqueza. Es decir, puede ser minería, puede ser que se dé mejor la agricultura, ciertos vegetales crecen mejor, etc. Entonces, ahí es donde se produce un asentamiento humano. Y en ese asentamiento humano pronto se crea el libre mercado. Entonces unos producen una cosa, otros producen otras, unos se especializan en algún tipo de artesanía, unos hacen zapatos, otros hacen vasijas, otros son herreros, y se va creando el libre mercado. Se crea siempre de forma espontánea cuando descubrimos algún tipo de riqueza que permite que el asentamiento humano le pueda ir bien. Entonces, en esta primera fase ya empieza la mano invisible, es decir, ese asentamiento sin que nadie lo dirija, se crea de forma espontánea. Es decir, que ya es la mano invisible, como ocurre, por ejemplo, en África. Cuando ves la sabana africana, allí ves un equilibrio del ecosistema donde están los carnívoros, los depredadores, los herbívoros, los carroñeros, etc. Te encuentras todo el sistema en puro equilibrio magnífico sin que nadie lo controle. Entonces, eso es mano invisible también. Ya la expliqué en su día cuando hablé de los sistemas complejos. Entonces, esa mano invisible no es un invento, es un descubrimiento. Lo único que él utilizó esta especie de metáfora para decir, o sea, realmente no hay una persona física que controle ese asentamiento humano, sino que surge de forma espontánea. Entonces, en esta primera fase, que se crean los asentamientos con el libre mercado y la creación de riqueza, en esta primera fase empieza, digamos, a aumentar progresivamente ese libre mercado. Viene una segunda fase, en la cual el libre mercado prospera, si ahí hay riqueza, prospera tanto que empiezan a tener que necesitar una serie de normas. Tienen que empezar a controlar las infraestructuras, tienen que empezar a hacer las carreteras, comunicaciones, controlar las aguas, el río, es decir, todo lo que es ese sistema, y siempre aparece alguien que va a querer ser el que controla esas cosas, ¿no? Entonces, esto tan sencillo, esto es lo que buscamos aquí, lo que, digamos, tratamos de defender en este canal desde siempre, y esto ya es lo que es la democracia perfecta. Esta fase es la democracia perfecta, es la fase de prosperidad máxima, donde la mano invisible de Adam Smith y la inteligencia global, es decir, todos juntos empiezan a especializarse y unos producen pan, otros hacen zapatos y de manera espontánea el sistema empieza a funcionar por esa precisamente mano invisible de Adam Smith. Entonces, ahí es donde está la democracia perfecta y ahí es donde tendría que establecerse el sistema y no seguir hacia abajo como vamos a ver ahora. En este sistema donde el libre mercado, que es donde está el pueblo, que es la auténtica democracia, porque ahí está el 96% de los ciudadanos, creando riqueza, trabajando día a día, bueno, pues esto es perfecto y eso no lo inventó nadie. Eso es un descubrimiento y así se crearon todas las sociedades, así nacieron todas las sociedades y así se estropearon todas las demás sociedades. Cuando el Imperio Romano cayó por caer en esta parte, no al principio prosperó maravillosamente. Entonces tenemos que saber frenar aquí donde se produce el equilibrio perfecto, donde hay un buen mercado libre, un Estado minarquista, donde ese mercado libre tiene una representación gráfica en forma de rombo, porque así es la condición humana. Hay gente que puede destacar más, gente que destaca menos, pero la media tiene que estar ahí. Entonces, en este nivel, donde el Estado tiene que existir, un Estado minarquista de tamaño justo para cumplir una serie de funciones como es, por ejemplo, los derechos humanos. Fijaros que incluso en una comunidad de vecinos, es decir, un edificio, ya tiene que haber un presidente, ya tiene que haber un administrador para gestionar un poco los gastos, digamos, cuando se estropea algo, alguien tiene que haber que tiene que mandar. Luego, un libre mercado sin que nadie se encargue de las infraestructuras tampoco es lógico. Por eso aquellas personas que proponen el anarcocapitalismo, es decir, dejar el mercado solo sin que exista Estado, se irían al origen de los orígenes, es decir, a lo más primitivo, que está bastante bien, pero no es perfecto. Y sin embargo, cuando tenemos un Estado minarquista, entonces sí estamos en la segunda fase de máxima prosperidad,
Y ahí es donde encontramos la democracia perfecta. Y eso es lo que buscamos, cómo conseguir la democracia perfecta y mantener ese equilibrio sin estropearlo, porque el ser humano lo estropea precisamente por los que llegan al poder, que empieza a funcionar lo que es la teoría depredatoria del Estado. Y entonces aparece el estatismo, es decir, que se genera más Estado que libre mercado, teniendo en cuenta que la riqueza no la crea el Estado, la riqueza la crea el libre mercado. Y el libre mercado con sus impuestos mantiene al Estado. Sin embargo, los que llegan al poder se les sube a la cabeza la fatal arrogancia de creerse los listillos del pueblo y entonces empiezan a tomar medidas, a meter leyes, a subir impuestos y va creciendo el Estado y el poder del Estado y eso empieza a hacer daño al libre mercado. Por eso, claro, tenemos que quedarnos aquí, en lo que es la democracia perfecta. Entonces, ahí actúa la inteligencia global, ahí actúa la mano invisible y ahí conseguimos el equilibrio entre mercado y el Estado. ¿Qué ocurre si dejamos avanzar la teoría depredatoria del Estado? Que es por este motivo por lo que mucha gente está en contra de los estatismos diciendo no, hay que ir a Estado cero, a anarcocapitalismo. Bueno, la idea sería esta. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues lógicamente lo que yo explico en este canal, cómo mantenemos la democracia perfecta y no dejamos que el poder absoluto acabe comiéndose al libre mercado y lleguemos a la parte peor de todas, que fue la ideología o la idea. Eso sí fue un invento. Lo que se inventó Karl Marx para conseguir el comunismo. Es decir, el Estado, todo el poder, sin derechos humanos, sin propiedad privada, sin libertades, sin nada que el ciudadano y el mercado pudiera conseguir. Con lo cual, por ese motivo, siempre acaba arruinando el mercado y todos los países que han utilizado el comunismo han acabado en la ruina. Entonces, las democracias actuales, muchas de ellas están ya saturadas, es decir, ya tienen demasiado Estado. Por eso buscamos esto. Y el poder tiene que estar muy controlado, porque los ciudadanos, al ser individuos, no tienen ese poder para abusar o corromperse. En cambio, los que están en el poder, sí. Por eso hay tanta corrupción y tantos escándalos y siempre estamos en las noticias con las mismas ideas. Los que seguís este canal ya habréis oído cómo, de alguna manera, he hablado de ese tema en otras veces. Así que el estatismo, eso sí que es un invento, y un invento provocado por los que llegan al poder. En el poder, ahí es donde se produce digamos, el instinto de poder, porque los que llegan arriba a la política tienen ese instinto de poder, ese deseo que les hace que se vuelvan tan arrogantes de creer que se lo saben todo. En vez de buscar comités de expertos, ellos toman siempre las decisiones, tienen su juego de tronos, es decir, el maquiavelismo, empieza la corrupción, se empiezan a fallar los derechos humanos, como ocurre, por ejemplo, con el comunismo, porque consigue que todo el mundo esté igual, pero a la baja. Es decir, consiguen la pobreza y el Estado ellos viven, por muy comunistas que son. Fíjate qué curioso que dices, bueno, pues si tienes esa ideología comunista vivirás también pobre. No, ellos viven a todo trapo. Los que llegan al poder se mantienen allí y además amasan dinero de tal manera que si alguna vez caen, resulta que tienen dinero por todas partes. Es decir, que ni siquiera ellos mismos son capaces de mantener su ideología. No la respetan ni ellos mismos, lo cual apunta a que llegar abajo es una mala idea. Entonces, Adam Smith se dio cuenta y nos insistió. Fijaros una cosa, en el siglo XVIII, 18, 19, 20, 21, 4 siglos atrás, Adam Smith ya nos dijo, oye, que la solución y el motivo por el cual las cosas a unos países les va bien y a otros no, es por esto. Es posible que 4 siglos después sigamos así, que no nos enteramos de nada. Bueno, pues estas cosas vamos hoy a valorarlas y vamos a saber si esto era cierto, si era un descubrimiento sabio o si se lo inventó. Vamos a ver. Desde luego está claro que el interés personal es lo que va a mover a las personas y el panadero no va a hacer buen pan porque sea un santo varón, sino que va a hacer buen pan porque sabe que así vende más y si vende más su negocio prospera. Entonces, producir pan rico, de buena calidad y a buen precio es lo que hace que el panadero pueda irle bien su negocio. Entonces, la idea es esa, de que solo te puedes hacer rico si te hacen ricos los demás. Yo me voy a hacer rico yo solo. Dices, no puedes, solo te puedes hacer rico si ofreces productos de buena calidad a buen precio y la gente los compra. Entonces, de esa manera, sin necesidad de que seas un santo varón, ya te portas bien.
porque tienes que mantener el negocio, tienes que producir un pan de buena calidad y a buen precio, porque si no, no te lo compran y tu negocio se arruina. Entonces, ese sistema es lo que se llama la mano invisible, es decir, que funciona solo porque el interés personal hace que se porten bien. Entonces, la cooperación hace que todo el mundo haga lo mismo, intentando llevarse bien con la gente, sin violencia, respetándose, siendo cordiales, y entonces esa cooperación, los contratos voluntarios y la inteligencia global, que la expliqué en su momento el vídeo, nos permite que vayamos entendiendo todos los sistemas complejos, porque claro, aquí hay tanta gente que el sistema se vuelve muy complejo y hay que dejar que los sistemas complejos se mantengan gracias a la mano invisible, porque así son todos los sistemas complejos. Por eso os digo, en África tú vas para allá y dices, ¿quién está aquí mandando? ¿Los leones? ¿Las cebras? ¿Quién manda? No manda nadie, lo hace la mano invisible. Entonces, ¿qué hace la mano invisible? Pues muy sencillo, hace que el interés personal dentro del libre mercado y teniendo en cuenta la condición humana permite que controlar el egoísmo, la envidia, son bien orientados, hacen que intentar satisfacer las necesidades de los demás hace que te portes correctamente y eso ayuda al interés global. Si el interés global, el libre mercado, funciona, a su vez beneficia al individuo. Entonces se crea un círculo virtuoso donde cuando uno se porta bien, satisface a los demás, el interés global hace que el libre mercado funcione de maravilla y a la vez en un país rico pues también el individuo se va a venir beneficiado. Luego este círculo virtuoso es compatible 100% con la condición humana porque saca lo mejor del ser humano, ¿vale? Además tiene la característica de que encaja perfectamente la pieza de la representación gráfica en forma de rombo, donde uno puede ascender en la sociedad de clase social, puede ascender con facilidad, y donde la clase media es la que más tiene que predominar, porque dentro de la campana de Gauss de las cualidades que puede tener el ser humano, pues lo lógico es que la media ocupe la mayoría de la representación gráfica del ser humano. Después, nuestra capacidad competitiva hace que nos esforcemos y por eso siempre querramos subir hacia arriba, como ya expliqué cuando hablé de la condición humana y cuando hablé de la pirámide de Maslow, donde el ser humano no quiere estar en la base de la pirámide, donde no se respetan los derechos humanos, donde vive mal, se vuelve agresivo, intentando coger digamos, las necesidades básicas de supervivencia, y va evolucionando con una buena microeconomía hasta que consigue la autorrealización, donde se vuelve cordial, intenta convivir y se porta perfectamente. Luego el ser humano necesita que se cumpla la pirámide de Maslow y eso sí que lo consigue perfectamente el libre mercado. Curiosamente ya no lo explicaba Platón, nos explicaba en su libro de la República, nos daba el mito de la caverna y nos decía, cuidado que cuando nacemos, como nacemos con conocimiento cero, el cerebro absorbe con gran intensidad, absorbe los primeros conocimientos que nos llegan, sin poder plantearse si son verdad o son mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Porque las sombras y lo que uno se mete en la cabeza suelen ser creencias. Las creencias, los mitos y las ideologías nacen aquí, porque el cerebro humano, al estar vacío, absorbe como una esponja, pero existe un problema, que es la teoría del teatro. Es decir, una vez que coges una ideología, te cuesta mucho más trabajo desaprender para aprender realmente la verdad. Por eso, nunca debemos decir yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Eso es una barbaridad. Al revés, lo que hay que hacer es evolucionar para salir al exterior, estudiar, para enterarnos de cómo es la vida real y saber qué nos dice la ciencia de las cosas. Y como todos son sistemas complejos, pues tenemos que aprender a estudiar, que eso lo expliqué muy bien en este vídeo. Mirad, os voy a decir algún ejemplo de vidas, como por ejemplo Marius Vargas Llosa. Marius Vargas Llosa, cuando Fidel Castro llegó a Cuba, Mario Vargas Llosa era joven y tenía la creencia de que esa ideología comunista era correcta y de hecho apoyó al régimen. Pero ¿qué ocurrió? Que Marius Vargas Llosa era inteligente y pronto empezó a hacerse preguntas y buscar respuestas. ¿Y qué ocurrió al final? Que fue evolucionando y terminó siendo una persona liberal, dándose cuenta que esa ideología no era la correcta. Lo mismo le pasó a Antonio Escotado, también inicialmente de joven era de izquierdas y acabó siendo liberal. Y Federico Jiménez Los Santos, él lo dice muchas veces en la radio, que de joven era comunista, era de ideología de izquierdas. Y claro, Federico es muy inteligente, nada más hay que oírle hablar y entonces se ha dado cuenta. Es decir, que curiosamente
estas personas inteligentes que en un principio tuvieran unas creencias, pero que luego resulta que son estudiosos y salen de la cueva y llegan a la realidad, la ciencia, y descubren que la realidad es otra. Por eso nunca digas, yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. No, lo que eres es un cabezón, porque si la ciencia te dice otra cosa, lo que hay que hacer es reconocer la verdad, buscar la verdad y quedarte con lo que es cierto, no con cualquier creencia. No sirve cualquier creencia. Por eso hay que saber entender los sistemas complejos y hay que saber aprender a estudiar, que de hecho hace poco hice un vídeo hablando de eso, de aprender a aprender, para que no nos engañen. Entonces, claro, tenemos este círculo virtuoso de la economía y así es como funcionan los libres mercados, precisamente partiendo del respeto a los derechos humanos, de tal manera que en libertad, por eso decimos que el Estado liberal, es decir, que respeta la libertad, son los mejores, se respeta la propiedad privada, la vida de las personas y con impuestos bajos, que ya lo expliqué en uno de los vídeos cuando hablé de la curva de Laffer, con impuestos moderados se consigue que la gente pueda ahorrar y consumir. Entonces, esto permite que los que ahorran puedan invertir en hacer nuevas empresas o crear empresas, es decir, mejorar las que tienen o a potenciar las que ya existen. Y así se crea el libre mercado. De esta manera, habiendo empresas es la clave para que haya trabajo. Entonces, con una ley laboral justa que equilibre perfectamente al trabajador por cuenta ajena y al trabajador por cuenta propia, tiene que estar equilibrada y de esa manera se crea muchas empresas con beneficios, dando trabajo, desapareciendo los pobres, mejorando los salarios, porque si hay trabajo mejoran los salarios y entonces hay una gran clase media y automáticamente aparece la representación gráfica en forma de rombo. Con buenos salarios la gente puede cumplir, dentro de lo que es la pirámide de Maslow, puede cumplir su posibilidad de ascender en la vida y con buenos salarios ellos se pagan los impuestos porque hay buenos ingresos y entonces con impuestos moderados el Estado recauda más que con impuestos altos, porque además el Estado, al haber buena economía, buena riqueza y buenos salarios, va a tener superávit. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos el verdadero estado de bienestar, el equilibrio, con un sistema emprendedor, que quiere decir que facilita el libre mercado, de tal manera que esos impuestos moderados hacen que este círculo virtuoso de la economía funcione de maravilla. Y esto es de lo que se dio cuenta Adam Smith. Y precisamente él simplemente decía, este círculo virtuoso va a funcionar sin parar constantemente gracias a la mano invisible. Es decir, que no venga el Estado con la manaza a estropearlo todo, que ya lo veremos. Entonces, esto es lo que representa. Y dices, y demuéstramelo. Dices, muy bien, vamos a ver qué países son liberales y cómo les va. Pues les va de maravilla. Estos países tendrían que juntarse para formar el GPL y de esa manera ponerse de acuerdo todos con la misma constitución, las mismas normas, porque somos todos iguales, somos la misma especie. Y si a estas personas con un Estado liberal les va bien, a estos que les va mal porque no llevan un Estado liberal, sino que llevan ideologías de izquierdas, pues les iría igual de bien que a estos si cumplieran los criterios del libre mercado, si se basaran en la ciencia, que si se dejaran de las ideologías que adquirieron de pequeños y evolucionaran como han evolucionado Vargas Llosa o Federico Jiménez dos Santos. Gente inteligente, que se dé cuenta que Corea del Norte, tú puedes decir, comparar Corea del Norte con Corea del Sur, la diferencia es abismal. No puedes decir, ay, es que son distintos, seres humanos distintos. No, más iguales no pueden ser. De hecho, cuando se partió Corea, se partió en dos, en el paralelo 38, prácticamente separaron familias, es decir, que genéticamente, si todos somos iguales, y prácticamente genéticamente todos somos iguales, los de Corea del Norte y Corea del Sur, vamos, son idénticos total, 100%, no puedes diferenciarlos. Cuba era un país que en los años 60 iba muy bien, antes de que Fidel Castro lo invadiera, bueno, había un capitalismo de clases y, bueno, de acuerdo que no era una democracia perfecta, pero les iba mejor que ahora están fatal. Lo podéis oír en las noticias. Venezuela y tenemos también Argentina. En los años 60 los españoles emigraban allí, iban a Venezuela, emigraban a Argentina y a Venezuela porque eran los países con uno de mayor renta per cápita de todo el planeta. Había un libre mercado, no había los gobiernos que vinieron después en Argentina con el peronismo, que era de izquierdas, Venezuela con Chávez,
que empezó a expropiar todas las cosas. Entonces, a Venezuela, que es uno de los países con mayor cantidad de petróleo, es decir, que no puedes decir, aquí en este asentamiento no hay riqueza. Tiene muchísima riqueza. Venezuela es un país súper rico y le va mal. Fíjate que si ya es difícil arruinar a un país con tanto potencial. Bueno, pues lo consiguen. ¿Por qué? Porque van en contra de la lógica científica. Entonces, vamos a hacer el examen. Vamos a hacer ahora el examen. Las preguntas, cuando los científicos queremos saber cuál es la causa de una enfermedad, nos hacemos siempre 5 preguntas. Y esto te responde si eso que piensas es la causa. La primera pregunta, la fuerza entre lo que tú piensas que está relacionado, la fuerza, que quiere decir que hay una relación entre la dosis y la respuesta. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo me doy un golpe y ese golpe es suave, la dosis es poca, la respuesta es que me va a doler poco. Pero si yo me doy fuertísimo y entonces la dosis es alta, el dolor va a ser mayor. Luego quiere decir que en el momento en que yo me golpeo y me duele la cabeza, automáticamente puedo guardar una relación de fuerza y puedo decir que en efecto, sí, esto es la causa de que el resultado sea que me duele la cabeza. Entonces, si vamos, por ejemplo, al tema de los países, dices, a ver, los países liberales, como ya decía Adam Smith, dice, son los que mejor van, los que tienen mejores derechos humanos, los que les va mejor la economía, los que tienen mayores resultados, mejores rentas per cápita y los que les va mejor, comparando siempre los liberales mejor que los que tienen algún tipo de dictadura, de derechas o de izquierdas, pero que no son democracias perfectas. Se ve claramente una relación. A mayor sea la ideología de izquierdas, peor les va. Y a mayor sea la libertad económica, el Estado liberal, mejor les va. Luego hay una relación dosis-respuesta. Segunda pregunta, la temporalidad. Es decir, me golpeo y me duele cuando me golpeo. No me duele así y me golpeo dentro de media hora y entonces lo asocio. Dices, no es lo mismo ver la causa que querer asociar. La relación temporal es muy importante. Justo cuando te golpeas es cuando te haces daño. Entonces, esa relación temporal, si la miramos, pues por ejemplo podemos ver Alemania. Alemania, cuando se dividió por el muro de Berlín, una parte fue de izquierdas y otra fue liberal. A partir de ese momento, justo temporalmente, a partir de ahí, la que fue de izquierdas empezó a deteriorarse y a empeorar, y la que fue de liberal se mantuvo evolucionando perfectamente. Lo mismo si coges Alemania, pues como si coges Cuba, como si coges Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, esta diapositiva que ya la expliqué en su día, hay el ejemplo de muchos países que se ve claramente el hecho temporal, que es a partir de que, por ejemplo, en Venezuela, a partir de que llegó Chávez al poder, la cosa empeoró muchísimo. Cuba, a partir de que empezó Fidel Castro a gobernar con ideología de izquierdas, Cuba empezó a empeorar. Y se estuvo disimulando mucho, durante mucho tiempo, porque le ayudaba la URSS y porque luego le ayudaba Venezuela. Pero Cuba empezó a empeorar desde el momento 1, es decir, que la referencia temporal coincide perfectamente. Tercera manera de saber si es verdad es la consistencia. La consistencia significa que si yo el golpe se lo doy a 100 personas y a esas 100 personas le duele y a otras 100, grupo control, no le golpeo y veo que a esas 100 no le duele. Entonces hay una consistencia en que solo son aquellos países que cumplen esa ideología a izquierdas a los que les pasa eso. Y llevamos más de 70 países que lo han intentado. Y todos han fracasado. Desde China, en su momento, que ahora hablaré de ella, porque está mejorando, la URSS, por lo mismo, Yugoslavia, Alemania del Este, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Dices, es que todos. Entonces hay una consistencia. Cuando los países hacen eso, les va mal, y cuando hace lo otro, pues les va bien. Es decir, que aquellas personas que, con el ejemplo del golpe, le das, le duele, y a los que no le das, no le duele. Luego, la tercera respuesta también dice que sí, que guarda relación. Luego viene la coherencia. La coherencia dice que eso puede ser reversible. Es decir, que si a un país le va mal, pues lo hace mal, le va mal. Pero de repente cambia, empieza a corregir su actitud y ese país empieza a mejorar. Y ese es el ejemplo que yo quería citar ahora, China. Que China era cuando hizo el comunismo severo de Mao Zedong, pues China muy mal, iba muy mal, una pobreza tremenda, le llamaban el dragón dormido porque había muchísimos habitantes. Dicen, bueno, si eso es
cantidad de habitantes, que tiene 5 veces más habitantes que Estados Unidos, si despiertan, si funcionaran bien como un país liberal, sería una potencia. Bueno, pues ¿qué está haciendo China? Pues está mejorando. Hubo un gobernante que lo hizo muy bien, que era Deng Xiaoping. Este hombre le dijeron, oye, empezó a tomar medidas liberales y le dijeron, oye, que eso va en contra del comunismo. Y él les respondió, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Es decir, lo que importa son los resultados. No me digas que si va en contra del comunismo o no va en contra del comunismo. Yo lo que quiero es eficacia. Entonces les tocó la suerte de tener un hombre sabio que tomó esas medidas y desde entonces China, que tenía una pobreza enorme, ahora está mucho mejor. El Producto Nacional Bruto de China está subiendo impresionante. De hecho, China vas y ya no es nada parecido con lo que había antes. En la época de Mao Zedong había una pobreza enorme, unas hambrunas, es decir, la historia de China terrible. Sin embargo, ahora, amigo, estamos cambiando y lo está haciendo perfectamente porque está ascendiendo de forma progresiva y sin violencia. Entonces, ¿qué está haciendo China? Está creando instituciones sólidas. Claro, uno puede decir, sí, pero todavía el poder absoluto todavía está en manos del partido. Dices, bueno, bien, mientras vaya mejorando, es lo que queremos, porque no importa si el gato es blanco o negro, lo que queremos es que cace ratones. Es decir, los resultados es que China, a poquito, porque cuando haces un cambio muy brusco, se crea el caos. Y entonces, al crear el caos, puede haber problemas. Entonces, ¿a China está evolucionando bien? Sí. Pues entonces es que lo está haciendo bien. ¿Puede seguir mejorando? Sí. Bueno, pues ojalá siga mejorando y no de para atrás, es decir, no se empeore otra vez la situación. Pero por ahora, chapó por China, que sin utilizar la violencia, incluso fíjate que ahora con la guerra de Irán se mantiene neutral, bueno, por lo menos oficialmente se mantiene neutral, y lo mismo con Ucrania y Rusia, parece que se mantiene neutral, aunque posiblemente ellos apoyen más a Rusia, estén ayudando por debajo, pero no oficialmente. Se mantienen moderados, intentan no utilizar la violencia y mientras estén ascendiendo su nivel de riqueza, porque en China casi no había ricos, ahora tienen la mitad de ricos, de supermillonarios, la mitad que Estados Unidos, pero es que partió de cero y ahora ya tiene la mitad de supermillonarios, la mitad que Estados Unidos, y en breve es posible que los iguale y en el futuro que los adelante. Luego, China va por buen camino y demuestra, es un ejemplo claro de la coherencia. Es decir, que China no era pobre porque los chinos no trabajaran, China no era pobre porque la cosa no tuviera solución. No, es reversible. En cuanto han cambiado su actitud y han empezado a aprender de Japón, de Singapur, de Hong Kong y de Taiwán y de todos los países liberales, han aprendido sin perder el control, pero han empezado a mejorar. Luego demuestra que este cuarto punto también da positivo en el examen que hacemos a las teorías de libre mercado. Y la última es la lógica científica, es decir, que si entendemos el círculo virtuoso de la economía, pues también nos dice que sí, que el círculo virtuoso, mientras dejes que corra, pues la cosa va funcionando. Luego, ¿qué sacamos en este examen? Pues la idea que sacamos, la teoría científica y al examen que le vamos a hacer, sacamos un 10, porque son 5 preguntas. Si le damos 2 puntos por cada pregunta, 2 por 5, 10. Es decir, que Adam Smith no se lo inventó. Adam Smith dijo, con datos, con estudios y con lógica, dijo, he descubierto que la clave es el libre mercado y que eso se mueve por la mano invisible. Y eso forma el círculo virtuoso de la economía. Así que, bueno, gracias, espero que os haya gustado. Si coincidís en que creéis que está bien razonado, por favor, dadle like para que el canal progrese, suscribiros, porque el próximo día voy a poner a examen, igual que le he hecho a Adam Smith, voy a poner a examen la teoría del valor de Karl Marx. Y vamos a ver si también saca un 10 o va a sacar un 0. Lo veremos el próximo vídeo. Muchas gracias.